En primer lugar, agradecer a los organizadores que nos hayan dado la oportunidad de exponer los trabajos que venimos realizando en este yacimiento desde hace unos años. Y aunque ustedes nos ven aquí a dos personas, este es un trabajo en el cual está participando otras muchísimas más personas, empresas, particulares, y es la iniciativa de un pueblo que quiso cambiar su nombre y para ello pues llamó a una empresa de arqueología para ver cómo podía hacer para cambiar su nombre. Y en estas estamos. Aquí, ¿no? En primer lugar, pues decir dónde se encuentra, aunque me imagino que ustedes conocerán perfectamente dónde se encuentra Castrillo, Mota de Judíos. Se encuentra al oeste de la provincia, también al oeste de la ciudad de Burgos, muy cerca de Castrojeriz, la villa de Castro, que tanta importancia tuvo también en el devenir histórico de Castrillo. Una fotografía un poco más de detalle. Ven ustedes ahí la fortaleza de Castro dominando todo el paisaje y la mota de los judíos al lado del río Odra, muy cerca también del Camino de Santiago, o la ortofoto que tienen ustedes ahí abajo. Bueno, esta fotografía la hemos puesto para que vean ustedes el dominio del territorio que tenía tanto el castillo de Castro como posteriormente la mota de los judíos de Castrillo, a 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Castro. Para empezar, unas cuantas fechas para poner un poco en contexto el yacimiento. El alcalde y la gente de Castrillo nos pidió en su momento poder justificar el poder cambiar el nombre, el Castrillo de Mata de Judíos, que ellos que no se reconocían con él, para cambiarlo por el Castrillo de Mota de Judíos, y tuvimos que tirar de documentación, de archivos, y tuvimos la suerte de encontrar la Carta Puebla de Castrojeriz, que el conde García Fernández en el 974 le da a este pueblo, ¿no?, donde ya aparece referencias a la presencia judía en Castro. Es la referencia más antigua del antiguo condado de Castilla, y la segunda referencia, más antigua del antiguo reino de León, después de la mota del castro de los judíos de León. La documentación de esta Carta Puebla nos va a dar durante más de un siglo, información sobre los judíos, primero viviendo en Castro, en Castrojeriz, tranquilamente, hasta que en el 1035, coincidiendo con la muerte de Sancho III, el fuerte de Navarra, en el interregno que se produce antes de la llegada del rey de Castilla, Fernando I, al poder, la nobleza de Castro se levanta contra su rey, tendrían algunas rencillas de jurisdicciones, de pagos, de no pagos, y van contra las propiedades del rey. No pueden ir contra el rey, pero van contra las propiedades del rey. Asaltan el palacio que había en Castro, matan a unos cuantos sayones y asalta la judería porque se encontraba al lado del palacio. También matan a unos cuantos judíos y expulsan al resto de la comunidad, y les expulsan a su barrio, a Castrillo, como les digo, a 4 kilómetros. En la mota se instala la judería en el 1035, y la siguiente referencia que tenemos es de 1109, también de la Carta Puebla, donde también se vuelve a referir que tras la muerte de Alfonso VI, antes de la llegada al poder de su hija, la reina Urraca, de nuevo la nobleza de Castro quiere saldar cuentas con el rey y lo hace contra la propiedad del rey. Los judíos eran propiedad del rey, por eso podían vivir en los reinos castellanos, porque eran propiedad de la realeza. Asaltan de nuevo la judería, matan a unos cuantos judíos, pero no les expulsan, siguen viviendo en la mota de los judíos. A finales del siglo XIII, ya fuera de la documentación que nos indica la Carta Puebla, encontramos en 1290, en el famoso repartimiento de Huete, el primer documento fiscal en el cual aparecen todas las juderías de la Corona de Castilla, no del antiguo Reino de León, y aparece la judería de Castrillo, pechando estas cantidades que ven ustedes allá en la pantalla. Por las cantidades que aparece, pues sería más o menos una comunidad bastante pequeña, de grado medio-bajo.
Y ya la última fecha que les vamos a presentar es esta de 1311, cuando el rey Fernando IV concede una serie de exenciones a la Colegiata de Santa María de Manzano, que se encuentra a las afueras de Castrojeriz, y entre ellas les da las prebendas de las prestamerías de los judíos que agora moran o moraren aquí en adelante y en la villa de Castrojeriz. Consideramos que es el momento en que el rey permite regresar a los judíos exiliados en Castrillo, de nuevo volver a Castro. Sería el momento en que la judería de Castrillo comienza a despoblarse. No sería un despoblamiento instantáneo, pasarían años, pasarían décadas, pero poco a poco la judería de Castrillo se fue despoblando, volviendo sus judíos a Castro. Parte de los judíos de Castrillo se convertirían al cristianismo y estarían ya fundando el pueblo actual de Castrillo, en la parte baja, pero más o menos hacia mediados del siglo XIV la judería de Castrillo queda abandonada. Simplemente el motivo del trabajo y de la investigación que nosotros hicimos en un primer momento, que luego continuaron con las excavaciones que va a hablar mi compañera María, fue el justificar ante el Estado el poder cambiar el nombre de Castrillo. Y claro, como ustedes ven, hay desde el siglo XI hasta el siglo XVII los diferentes nombres que ha tenido esta localidad, empezando con Castrillo en el 1035, por Castriello en el 1109, de nuevo Castrillo a finales del siglo XIII. Ya cuando en principio la judería de Castrillo ya no existía, o sea que sería el pueblo actual de Castrillo en la documentación. Ese es un documento del archivo de Simancas, aparece como Castrillo de judíos. Ya entrados en el siglo XVI, los judíos han sido expulsados de los reinos hispánicos hace más de 50 años. En un documento que se conserva en la Chancillería de Valladolid, 1550, todavía sigue apareciendo con el nombre de Castrillo de judíos. Y será a partir de 1564 cuando se empiece a nombrar, cuando empiece a cambiar el nombre por Castrillo de Matajudíos. Y ya a partir del siglo XVII, como ven ustedes ahí, la documentación siempre aparece con Castrillo de Matajudíos. De ahí la justificación que se pudo hacer en su momento para cambiar el nombre, ¿no? Las excavaciones arqueológicas, que ahora mismo se va a empezar a hablar María, por ahora las cronologías que están dando están justificando, estamos viendo que la documentación por ahora está diciendo lo mismo que la arqueología. Hasta el siglo XIV encontramos materiales arqueológicos, a partir del siglo XIV no encontramos materiales arqueológicos. Por una vez, y sin que sirva de precedente, la documentación y la arqueología van de la mano. Y ahora ya... Vale, te quedas ahí, ¿eh? Hola, buenas tardes. Bueno, la mota, que es la formación geológica que habéis visto en perfil hace un momento, esto es una planta, una ortofoto. Llevamos haciendo campañas de excavación desde el año 2014, 3 campañas financiadas por la Junta de Castilla y León. Se ha hecho en todo su perímetro, en la plataforma intermedia, una serie de sondeos estratigráficos con el objeto de valorar la secuencia y obtener los datos que nos permitan documentar, saber cómo es la evolución arqueológica y las distintas fases de ocupación de este asentamiento. Los resultados han dado positivos en todos y cada uno de los sondeos que se han realizado. El tipo de estructuras que se ha obtenido en ellos responde siempre a la misma tipología, aunque sabemos que no todos tienen las mismas funciones, pero bueno, son estructuras domésticas construidas con muros de basamento pétreo, zócalos de mampuesto, trabajados con barro y luego alzados de tapial. Uno de los aspectos más interesantes que podemos destacar es que lo que en un principio se podía presuponer, que era que la expulsión de su aljama originaria de Castrojeriz aquí fuera hecha de una forma precipitada, caótica, y que el asentamiento diera lugar a un hábitat desordenado. Es evidente que a partir de las excavaciones arqueológicas sabemos que no, que es un hábitat, un poblado perfectamente planificado, organizado,
llegan a un cerro normal, desgajado de la paramera, una mota, que en principio tiene su topografía, su perfil redondeado, más o menos como cualquier otro elemento topográfico, geográfico natural, pero el que vemos ahora tiene un aspecto, en una de las fotografías iniciales que ha presentado Manu hace un momento, veis que tiene un perfil como de flan, y eso es que ha sido un elemento o un cerro perfectamente preparado, acondicionado en amplias plataformas, aterrazado y cortado para asentar un poblado. El poblado se articula en estas plataformas, una plataforma superior, no sabemos lo que hay en ella todavía. Las prospecciones geofísicas que se han llevado a cabo demuestran y manifiestan que hay muros, pero todavía no sabemos la entidad de los mismos, no se ha intervenido. Insisto que es un yacimiento de algo más de 3 hectáreas y solo hemos excavado unos 300 metros cuadrados, por lo tanto, nos queda mucho todavía por descubrir, pero bueno, vamos avanzando en el conocimiento. Os estaba comentando que que el asentamiento se organiza. El elemento principal que organiza la distribución de este urbanismo es una calle o 2 calles. En principio, bueno, esto es una planta general del área suroeste del yacimiento. Es en la zona en la que se ha hecho una excavación de mayores dimensiones, se ha abierto más superficie que en el resto, porque bueno, pues los restos tenían más entidad y nos parecía que era una forma más interesante de comenzar. ¿Pasa un poquito también? Sí. Bueno. Os estaba comentando primero, antes de avanzar en las distintas fases constructivas, que hay una calle empedrada que recorre las laderas más largas de la mota. En el ángulo o en el flanco suroeste, la calle empedrada discurre de forma continuada a lo largo de toda la ladera, mientras que en el flanco norte o noreste, que es más abrupto, discurre subiendo o ascendiendo a lo largo de la ladera en amplias plataformas. No es continua, sino que asciende en amplias plataformas que van ascendiendo. La calle tiene un poco la sección en forma de V, no muy pronunciada, con un alineamiento central por el que discurre y facilita el desagüe del agua de lluvia. La intervención arqueológica bueno, pues, nos ha permitido ver que no todos los elementos o no todos los muros, no todas las estructuras corresponden al mismo momento de ocupación. Lo que pasa que las más antiguas, lógicamente, están cortadas por las posteriores y tienen pues, depósitos sedimentarios y otros elementos que impiden que su desarrollo ahora lo podamos documentar de forma completa, pero aún así se les puede seguir perfectamente. Las más antiguas, se trata de muros siempre con zócalo de piedra y alzado de tapial. Tienen unos 50, 60 metros de anchura, no mucho. Son estructuras exentas que flanquean el lado norte de la calle, en el tramo que hemos documentado, y tienen la peculiaridad de que en ambos casos, estoy hablando de estos cuadros que tenéis abajo, que están que los hemos dibujado con línea intermitente. Tiene la peculiaridad que en ambos casos hay unos depósitos, unos contenedores subterráneos excavados en el terreno natural de margas y de arcillas. ¿Esta es la calle? Sí, esta es la calle. Y este es uno de los depósitos documentados en el interior de una de las estancias que he comentado con anterioridad. Son depósitos, ya digo, excavados, recrecidos con pared de adobes, sellados con un manteado, con una capa gruesa de cal y yeso que los impermeabiliza y que, permite que el contenido que hubiera en su interior pues, no se pierda. Los análisis de los sedimentos que hemos llevado a cabo con los investigadores del CSIC, los análisis arqueobotánicos, han dado o han aportado, por el momento, todo está todavía en fase de estudio, pero en los avances que nos han proporcionado sabemos que hay una gran cantidad de semillas.
de semillas, la mayoría pertenecientes a uva. Por lo tanto, entendemos que estos depósitos, que forman parte del asentamiento más antiguo, pueden estar vinculados al procesado de la uva. Vale. En una fase posterior, estos elementos o estas estancias de las que os he presentado, bueno, pues se amortizan en parte. También, independientemente, como habéis visto en la anterior, aparte de estas, hay otra serie de estructuras excavadas en la roca que responden a los típicos hilos de almacenamiento, ¿vale? Excavados, bueno, son de perfil o de sección, de perfil cilíndrico, con planta de planta circular, pues de 1 metro de diámetro más o menos, rondando esas dimensiones, y en esta etapa posterior se amortizan, se rellenan con escombro y sobre ellos se construye unas estructuras de mayor porte, de mayor envergadura, que responden, bueno, tenemos todas, se proyectan fuera del área de excavación, por lo tanto necesitamos ampliar la superficie intervenida en todas las direcciones. No tenemos ninguna estructura completa, por lo tanto, bueno, pues tendrá que ser en un futuro cuando determinemos si las estructuras que tenemos documentadas hasta el momento son habitaciones de un edificio de gran entidad o en realidad son unidades domésticas independientes. Pero bueno, aún nos falta seguir interviniendo para saber más. Lo interesante de estas grandes o de las estructuras asociadas a esta segunda fase es que, bueno, presentan aparte de ser también, como he dicho, construidas con tapial, con muros mucho más potentes. Las paredes interiores, todas ellas están enfoscadas con un potente mortero de cal. En parte de ellas, o en los lados largos de estas estructuras, tienen adosados bancos de este tipo. Adosados, son bancos construidos con adobe, reforzados. En uno de ellos destaca un elemento que parece responder a un sillón. Está partido, pero bueno, aún así se le puede seguir con gran acierto, a pesar de que eso le falta una de las partes. Y las estancias presentan suelos de tierra apisonada. También es evidente que estamos sin lugar a dudas ante estructuras de funcionalidad doméstica. A pesar de ello, seguimos encontrando fosos excavados en la roca de grandes dimensiones, enormes dimensiones. Es una estructura de gran capacidad, tiene más de casi 4 metros cúbicos, y en este caso forma parte del segundo momento o del último momento de uso, de funcionamiento del poblado, porque lo hemos encontrado completamente vacía. No hay nada en su interior, no hay escombros, no se ha amortizado con ningún tipo de desecho. Por lo tanto, alrededor de ella, en el perímetro exterior, hay huellas de estructuras, una especie de parapeto o de estructura de protección que la protegía, y que al hundirse estaba construida con tapial, con adobe, con restos también de cal. Al hundirse los edificios sellaron el hoyo y ha quedado el hueco hasta nuestros días, sin ningún tipo de contenido en su interior. Una lástima, porque nos hubiera venido muy bien saber, pero bueno. Sabemos, bueno, ya sí, porque vamos a hablar ya casi para terminar. Muy rápidamente, para que vean ustedes una pequeña muestra del material cerámico que nos está ayudando a dar cronologías a la excavación, como les digo. Bueno, ahora lo van a ver. El material más reciente, por los compañeros que están haciendo los estudios de cerámica, que no va más allá del siglo XIV, concuerda perfectamente por ahora con la documentación que venimos barajando, ¿no? Producciones esmaltadas, muy poca cantidad de producciones esmaltadas, generalmente piezas de formas abiertas, escudillas, cuencos, producciones engobadas en mayor cantidad. Las producciones la documentación arqueológica siempre habla de las producciones mudéjares, tipo Duque de la Victoria cuando aparecieron en Valladolid, aunque luego ya aparecieron en muchos otros sitios, entre ellos también Castrojeriz, siglo XII, siglo XIII.
principios del siglo XIV, producciones comunes, tanto jarras como jarritos, como candiles, como las piezas llamadas januquillas o januquillas, piezas votivas que generalmente suelen ser los fusiles guías para indicar los yacimientos de presencia judía, para la fiesta de la Hanukkah en el mes de diciembre, los 8 huecos, en el cual principalmente los niños son los que van cada día de la semana encendiendo una de los pocillos con una luz que siempre hay permanente en uno de los extremos. Y estos son fragmentos. Esto es un fragmento. Falta la parte de arriba, está casi la mitad, el de abajo está, y luego candiles también para decoración. Producciones bruñidas, que nos están indicando también presencia de cerámicas sobre el siglo XII, sobre el siglo XIII, grises a torneta, es decir, con el torno lento, en vez de con el torno que se mueve con el pie, con el torno que se mueve con la mano y luego los alfareros van levantando. Producciones campurrianas del norte de la zona palentina. Esta apareció completa en uno de los silos que se excavaron. Producciones graníticas, creemos posiblemente que procedan de la zona zamorana, Molas del Pan. O sea que ya estaríamos hablando incluso ya en el siglo XIV de comercio, Muelas del Pan, la zona de la frontera zamorana con Portugal, no está precisamente muy cerca de este yacimiento. Y luego comunes toscas y ya por último producciones pintadas como reminiscencias de las producciones cerámicas de los siglos VI, VII, pero que continúan perfectamente hasta el siglo XIII, hasta el siglo XIV. Materiales cerámicos. Y bueno, muchas gracias, seguimos trabajando en ello y bueno, eso creo que ya lo han dicho alguien, pero esperemos que una próxima conferencia podamos darle mucha más información. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel y María.